Cristian. Al fin viernes, Moreno, Sí. otro viernes más y vamos llegando, ¿Qué? porque lo que uno dice es, ya llegamos al viernes siguiente. Sí. Supongo que está, no sé, venía para acá, la venía escuchando a Cristina. Sí, yo también. Así y que supongo Pipi que también la se estabas debe escuchando. justaponer nuestro programa con el de ella, pero bueno, no sé si seguirá hablando todavía. No creo que dejen de escucharla, ¿no? No, está bien, son cosas, este programa tiene mucha más audiencia cuando se escucha la grabación. Sí, Después, cuando va circulando. Exacto, Sí, así es que así. no hay, en los no hay ratos y ningún los momentos inconveniente. que la gente Al tiene contrario, tiempo, los claro. compañeros van a hacer las dos cosas, van a seguir escuchando y los comentarios sobre el discurso de Cristina y escucharán este programa también. Y obviamente sobre esos temas vamos a hablar. ¿Qué tenemos hoy, Guitia? ¿Qué temas vamos a tocar? Por un lado, tenemos el tema internacional, que ya es una columna fija en nuestro programa, pero yo creo que hay avances porque usted viene hablando en su análisis geopolítico internacional de dos medianeras, una que se está jugando en este momento en la guerra de Ucrania y la segunda medianera que se va a jugar con China, en el mar de China, Y bueno, ha habido sendas noticias en los diarios, en La Nación y en Infobae, a nivel nacional, porque ya en el plano internacional se está hablando de esto, de que el conflicto que se viene es con China, claramente. Sí, el conflicto nosotros lo habíamos caracterizado desde el nuevo orden internacional, donde había dos claros ganadores, que eran Estados Unidos y la Federación Rusa. La primera medianera, lamentablemente, en esa zona de Europa le tocó al pueblo ucraniano por no tener la dirigencia política a la altura de las circunstancias y entender cuál era el destino de Ucrania en esta confrontación entre los dos ganadores. Le hicieron la típica anímense y vayan, y después se dieron cuenta que iban solos y ahora... Y lo dijimos que Ucrania iba a quedar particionada, que va a ser una media luna de una densidad de profundidad que está para discutir, que el límite será el río que divide a Ucrania y desde ahí hasta el oeste, hasta la zona de Moldavia, es lo que va a pasar. Ahora van a ir sobre Odessa en tiempo y forma y dándose los tiempos que necesitan ellos para minimizar las pérdidas o no, y sobre eso van. Y los norteamericanos, como también habíamos señalado, no había ninguna posibilidad de que hundieran ese buque de guerra los ucranianos en Moscú, no había ninguna posibilidad. Ahora ya está saliendo que fue con información norteamericana, igual que los objetivos específicos, que era el Estado Mayor ruso. Hoy salió en todos los diarios que la información de inteligencia de los norteamericanos. Claro, ¿quién la va a suministrar? Y sobre eso es el juego. Lamentablemente hay vidas, y muchísimas y miles. Sí. Pero este es el juego, no es doloroso. más que eso. No pensemos que eso está fuera de las mismas prácticas que había durante la Guerra Fría. Esto, de alguna manera, nuestra generación lo vivió y así va a ser hasta que finalmente se sienten en la mesa, se den la mano y discutan y repartan lo que tienen que repartir en esa zona del mundo, y después avanzarán sobre la República Popular China, que ya tiene sus conflictos, sus situaciones. Mire, seguramente después sobre el precio de los alimentos, si es que reflexionamos algo, están cayendo las exportaciones de carne en la Argentina en cantidad y en precio. Y esto es producto de que China está dejando de comprar. Pero solo la carne argentina no, mire. Lo de China es muy extraño, porque aparentemente hay un rebrote de alguna de las cepas del COVID, Sí. Pero las decisiones que están tomando son decisiones muy extremas, tanto en Shanghái como en Beijing, y es raro, por las decisiones que están tomando desde el punto de vista sanitario, porque están impactando en todas las cadenas de abastecimiento a escala global. Los containers que llegan no pueden salir porque están cargados, los puertos están cerrados, la mercadería de China no está saliendo, y esto está generando un desorden que no estaba previsto. Mire, no le escape a su inteligencia que esto ya empiece a ser parte
del este esquema, conflicto. claro, del esquema defensivo de los chinos. Empiezan a pulsear, ¿no? Y bueno, el juego es el juego. Uh-huh. Naturalmente que el pacto de defensa británico-japonés, eso estaba fuera de cualquier análisis, es absolutamente ridículo. Es como el pacto de defensa entre los chilenos y los británicos. Yo cuando lo escuché a Boric, que hablaban del pacto de defensa mutua entre los chilenos y los británicos, después de la visita a Argentina, y decir, no, tuve una conversación bárbara con Johnston y hablamos de esto, de aquello, de allá, y del pacto de defensa mutua. Miren, la verdad que es sorprendente. ¿De quién se tienen que defender? ¿De quién se va a defender los chilenos? Bueno, los chilenos, miren, que tienen problemas con los bolivianos, con los peruanos. ¿Cómo es la historia esta aquí? Bueno. ¿Y qué va a ir Inglaterra a defenderlo? Mire, esto tiene que ver con lo que nosotros estamos humildemente diciendo desde hace algunos años sobre el nuevo orden internacional, desde la asunción de Trump. Y cuando caracterizamos lo que estaba pasando con esta invasión, esta guerra especial, este procedimiento especial de los rusos sobre los ucranianos, que bueno, esto tiene que ver con la definición de las dos medianeras, una en Europa, otra en el Mar de China, pero también que se van construyendo las instituciones que durante los próximos 30 años van a administrar el nuevo orden internacional, donde hay dos claros ganadores y algunos perdedores. Y estos dos claros ganadores, que son los que se van a sentar en la mesa de ordenamiento, ya no tienen ni 4 ni 6, tiene 2, son los rusos y son los norteamericanos. Por eso lo digo, que también lo miren con mucha misericordia al Papa. Se equivocan los que avanzan sobre el Papa, porque si alguien puede sentarse en esa mesa para hablar por los pueblos que no tienen voz, si lo dejan sentar es su santidad. Uh-huh. Y es argentino, mire, usted hablaba de un nuevo Yalta en un momento. Bueno, entiendan lo que está pasando. El único que se va a poder sentar en esa mesa de dos, si lo dejan sentar porque tiene oropeles para sentarse, no es Cristina, no es Alberto, no es Lula, no es Macron. Miren, muchacho, va a ser el Papa como guía espiritual de la humanidad. Así que cuidémoslo, protejémoslo. Incluso los que no son religiosos, cuídenlo y más todavía, porque es el único que se va a poder sentar. No se va a sentar Xi Jinping ahí, porque China está del lado de los perdedores, y es que Xi Jinping sigue siendo la autoridad china de acá a algunos meses. Miren, esto se va perfilando. Ahora, esto tiene un impacto importante en la región, ya lo hemos manifestado, el eje militar Ascensión Malvinas, y la provisión de alimentos que hace la Argentina. Y nosotros, si esto se va consolidando, tenemos un tema en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, porque nuestros principales productos de exportación... La exportación, ¿qué va a pasar? Claro, sobre todo maíz y soja. Miren, obviamente que estos precios, retirada la demanda china, no se van a sostener, y hay que generar alguna reconversión de esa zona. Dijimos hoy por vos, mañana por mí. Dijimos eso, hoy por vos, mañana por mí. Lo que me parece, hoy por el pueblo, mañana por ustedes. Miren, este año, el año que viene, quizás todavía podamos aprovechar algo de los precios, quizás algo de los precios que todavía tenemos, y las retenciones y la ley de arrendamientos nos permitiría obtener unos recursos para el pago de la deuda. Después hay que iniciar un proceso de reconversión sobre esa zona, que lo tiene que pensar la política, lo tiene que pensar la economía. Cuando digo la economía, no estoy hablando de los economistas, estoy hablando de los actores de la economía. Estoy hablando de los dirigentes sindicales, estoy hablando de los empresarios, pero claro, también hablo de los cuadros económicos de determinado espacio colectivo que tienen un diálogo con la política y que lo tienen en general desde la propia política, desde el lenguaje de la política. Y ese diálogo no es sencillo. No es sencillo el diálogo de los empresarios con la política, no es sencillo el diálogo de los dirigentes sindicales con la política. Pero ahora tampoco es fácil el diálogo de los cuadros técnicos económicos, de los proyectos con sus respectivos cuadros políticos. No son fáciles. Mire, yo estoy viendo una situación muy particular que a mí no me tocó vivir. Yo cuando participé en el gobierno el diálogo era muy sencillo, pero cada uno estaba en su baldosa. Ellos opinaban, ellos decían cuáles eran las mejores decisiones,
y en función de su evaluación tomaba una decisión. Pero no pensaban que sabían economía. No pensaban, no es que... Mire, usted puede hablar con Duhalde ahora, que es un presidente que está vivo, digamos. Hay 3 presidentes vivos, Duhalde, Macri y Cristina. Duhalde nunca le va a decir que sabía economía. No, dice, yo no sé de economía, sé de política, pero de economía escucho. Mire, yo empiezo a ver desde hace algún tiempo, yo diría ya en los últimos años del gobierno de Cristina, que piensan que saben economía. Piensan que saben economía. Mire, esto es un absurdo. De la misma manera que no vamos a pensar que un cuadro político está en condiciones de hacer una operación a corazón abierto. ¿De dónde les sale esa peregrina idea que saben economía porque han leído alguna bibliografía? Mire, ahora ya hace rato que vengo leyendo que Massa, en sus operaciones de prensa, manda a decir que quiere ser ministro de Producción y ministro de Economía, en un ministerio unificado. Pero es un atrevido. Un muchacho que es abogado, reciente, que siempre trabajó en el sector público, pensar que sabe de economía. O sea, nunca fue empresario, nunca fue sindicalista, o sea, no es un actor económico, pero tampoco estudió economía. Es un abogado joven en términos de cómo se formó, porque se formó hace poquitos años, le dieron la graduación. Mire, es un atrevido. Pero ¿cómo va a pensar él que puede manejar la economía de la Argentina o la producción de la Argentina, el aparato productivo? Pero ¿cómo pueden subestimar de esta manera la disciplina? Y yo venía escuchando ahora a Cristina. ¿Y a la realidad? Bueno, es que se la da, lógicamente. La venía escuchando a Cristina, lo poco que hizo como una breve reseña de algunos hechos económicos. Pero es una breve reseña. Ahí veo que incorporó la lectura de Diamant, está muy bien, el péndulo, está muy bien. Incorporó por segunda vez el concepto de la bimonetización. Sí, ahora, eso dijo que Argentina era pero que una incorpore economía. el concepto, a que pueda pergeñar. Una política. Pero la política monetaria, la política fiscal o la política de ingresos de la Argentina, y comprender y tomar decisiones. Pero mire, yo no sé qué les está pasando, pero lo mismo le pasó a Macri, ¿eh? Lo mismo le pasó a Macri. O sea, ellos están pensando. Mira, en un momento lo escuché a Alberto en la campaña decir que él tenía sus propios criterios económicos. Y me acuerdo que me estaban haciendo un reportaje y dije, ¿pero qué criterio puede tener Alberto económicos? Ninguno. Yo lo conozco, dialogué con él. No está formado. Otro que fue siempre empleado público. Porque cuando vos ejercés en la economía como sindicalista, como empresario, aprendés. Aprendés, de ahí a poder manejar, pero algo aprendés. Por lo menos te haces idea de cómo va la cosa, ¿no? Al menos sabés diferenciar un remito de esta factura. Estos muchachos, siempre empleados públicos, no trabajaron nunca en el sector privado. Pero a saber, no tienen formación profesional. Porque uno diría, bueno, Guzmán tampoco. Sí, es cierto, no trabajó nunca en el mercado. Pero bueno, al menos tiene algunas causalidades en la cabeza. Algunas, no todas. Algunas causalidades en la cabeza. Mire, me estoy poniendo harto, Gitia, de estos abogados que piensan que saben de todo y entre ellos economía. Porque no están... Mire, y el problema de estos abogados es que son casi todos presidentes. Bueno. De la dictadura para acá. Ahora, los cuando los abogados conversan con sus economistas de confianza, con sus empresarios de confianza, después, a partir de ahí tomar decisiones. claro, o con sus dirigentes sindicales de confianza, bueno, meditan, reflexionan, ven por, y bueno, avanzan. Pero no hay diálogo entre la política. No lo hubo en los últimos 2 años del gobierno de Cristina. La política, la técnica y los actores, digamos. No hay diálogo, claro. No hay diálogo, me parece que en el gobierno de Macri fue también esta historia que los medios lo reflejaban. Y ahora me sorprende esto también. Por eso la elección de un ministro de Economía tan joven, que obviamente tiene la edad para ser el hijo de Alberto Fernández, ¿no?
Si Alberto si hubiese tenido un hijo más joven, perfectamente. Uh-huh. Si hubiese tenido un hijo a la edad que tuvimos nosotros, Guitia, perfectamente podría ser su hijo. Bueno, de hecho, yo le llevo 5 años a Alberto, pero mi hijo mayor va a cumplir 45, o sea que perfectamente este muchacho Guzmán podría ser hijo de Alberto, con la edad que tiene Alberto ahora. Mire, esto es complicado. Y creo que la dirigencia política va a tener que tener un golpe de humildad, empezando por Cristina, siguiendo por Macri, siguiendo por Massa. Un baño de humildad que a esta altura va a ser un golpe. Sí, un golpe. Va a tener. No, por eso dije golpe especialmente. Claro. Porque no saben economía. Mire, lo que Cristina explica de Diaman hoy, lo hablamos alguna vez. Cuando decía, mire, me parece que la soja está resolviendo la brecha del sector externo, pero le estoy hablando principios del 2008. Mire, no es el tema, no es que uno va a enseñar economía, es un equipo donde cada uno tiene su especificidad y sabe sobre la materia. Después se le puede perder la confianza al funcionario elegido y poner otro, no hay ningún inconveniente. Pero cada uno desde sus propios saberes. Y tengo la sensación que algunos dirigentes políticos de alto nivel piensan que saben lo que claramente no saben. Y entonces van a tomar decisiones raras. Mire, lo que escuché del discurso de Cristina, conceptualmente hasta puede... Ahora, que de ahí puede estar algunas causalidades de la que dijo, pero que de ahí se deriven un plan económico, es un absurdo. Sí rescato que dijo que se siente parte de un proyecto colectivo. En ese proyecto colectivo, que muchas veces lo dijimos aquí, no se toman decisiones individuales. Muchas de las cosas que están diciendo son cosas que nosotros hemos señalado humildemente. Las ideas se las lleva el viento y no tienen propietario. Lo que digo es, miren, entonces convoquen a los que dominan ese arte, sean empresarios, sean sindicalistas, con la experiencia que tienen, o economistas que hayan trabajado en el mercado, y después toman la decisión política sobre los distintos escenarios. Pero si ellos construyen los escenarios sin saber, se van a equivocar. Porque una cosa es que te presenten los escenarios y vos elijas, y otra cosa es que vos pienses que estás en aptitud de construir los escenarios. A menos que Massa se rodee de decenas de hombres que puedan ejercer y definir la política en ese ministerio que él quiere asumir, yo le diría que ni se atreva, porque no tiene idea de lo que es la economía. Nunca trabajó en el sector privado y estudió Derecho. ¿Pero qué les pasa? Hay que recuperar el diálogo entre los dirigentes políticos y las distintas disciplinas. Y que la dirigencia política deje de pensar que sabe lo que no sabe. Entre otras cosas, es lo que le estoy diciendo a Cristina. Mire, por más que hable de economía, le está hablando es casi le diría yo, una charla a estudiantes secundarios, pero no de un profesor de economía. No estoy hablando en la facultad, estoy hablando en la secundaria, pero ni siquiera siendo profesor de economía. Mire, el problema es que se piense después que eso es la economía. Me parece que el humilde consejo, mire, entre leer algunos libros y tener un modelo en la cabeza, pasan 15 años. Y que ese modelo esté contrastado contra la realidad y uno piense que es el certero, es después de los 50 años. Por lo tanto, pasaron más de 20, 25 años de solamente estudiar economía. Por favor, a los abogados, y sobre todo si ejercen de presidente o de vicepresidente, recuperen el diálogo con las distintas disciplinas y desde un criterio de humildad. Porque si no, esto ciertamente va a ser muy difícil. Tal cual, ¿no? Vos querías que nosotros hoy comentáramos el tema, hablamos el otro día sobre el tema del precio de la carne. Ni más ni menos que porque es como
un símbolo de lo que nos pasa en la Argentina, ¿no? O sea, siempre miramos ahí cómo viene la cosa, porque eso es lo que nos ha ordenado, es lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y cuando vos decís hablar, y hacer como si hablara de economía, pero no tomas nota de lo que pasa en el cada día, bueno, ¿de qué economía estás hablando, no? Hoy veíamos el asunto del precio de la carne en Liniers y lo que viene pasando en el resto de las cosas, porque si la vaca buena cuesta entre 270 y 300 pesos el kilo vivo en Liniers, y si la vaquillona de máxima calidad cuesta 380 y el resto 340 pesos, bueno, nosotros aprendimos con vos cuando estaba en la Secretaría de Comercio que para tener una idea de cuál es el precio razonable que vamos a encontrar en la carnicería, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos números por 4. Eso quiere decir que el asado más barato lo tenemos que tener a 1.200 pesos, 1.100 pesos. Y entonces, ¿viste? Dice, no es que el sueldo no me alcanza, sino que el mes se me termina el 15, ¿no? Y entonces vos decís, lo ves en todos lados, porque lo manifiesta en los frigoríficos, te lo dicen los carniceros, están hablando en los programas de la tele, y lo ves en la situación de cada una de las personas, en la economía familiar, que además no es solo en la carne, es en todo, que lo ves como el consumo cae, que... Por otro lado, eso desde el punto de vista de lo que nos pasa internamente. ¿Y qué pasa si vos mirás? Y una cosa más, si vos mirás, vos lo dijiste cuando empezamos recién, los chinos están comprando menos. Viste que en su momento fue la gran... Pero no es que comemos más nosotros. No, exacto, nosotros no podemos comer más. Y ellos están frenando eso que había sido la gran noticia, ¿te acordás de Macri? Que estaba celebrando que ahora le vendíamos, sí. Y eso nos encareció la carne a nosotros. Obvio. Como también lo había entusiasmado en su momento. Que comíamos nosotros, además. Claro. No era la carne especial. Y eso lo entusiasmó en su momento a Domínguez, ¿te acordás? Claro, eso en su momento, en la década ganada, bueno, cuando eso se habló. Ahora defiende la exportación de la carne a China, exactamente, sigue defendiendo. Claro. Y entonces ahora cayó en el precio, porque también cayó en la demanda. Pero no solo lo tenés ahí el problema, también lo estás teniendo porque la situación, probablemente porque la situación de la guerra hará que haya una cierta retracción del consumo ahí, porque digamos, derivará sus previsiones a aquellos consumos que son menos perecederos, porque no saben qué va a pasar con la energía, no saben cómo va a terminar el quilombo, por decirlo científicamente, con los rusos, ¿verdad? Muy científico. Claro, pueden guardar poroto y arroz, pero eso no te va a decir, carne. Vos podés guardar los fideos italianos, pero la carne, que ¿cuánto te entra en la heladera? ¿Verdad? Si tenés energía y por lo tanto frío. Eso, y si después la heladera está caminando. Y por lo tanto, hoy para nosotros en Argentina esto es como una especie de callejón sin salida. Vos cuando estuviste en el gobierno, durante la etapa en que el mercado era muy... tenían buenos precios en el exterior, tuviste que administrar aquí para que nuestro pueblo no se quedara sin comer. Cuando el mercado afuera vino por nosotros, tuviste que vos y la Beatriz administrar el comercio exterior, porque siempre se trata de que tu conocimiento, tu expertise en economía, tiene que tener toda la doctrina y los conocimientos técnicos y el corazón, pero además mirar la realidad. No es que vos tenés... siempre tengo que hacer esta cosa. Sí, siempre si estatizo no sé qué. No, cada medida de la política es una respuesta según lo que tu corazón y tu doctrina te dicta al momento que estás viviendo. Y eso es lo que nosotros hicimos. Pero ahora, hermano, estamos al horno, porque no tenemos esta decadencia, no tiene fin. O sea, no podemos ni con el mercado interno, no, los chinos tampoco ahora, hasta los chinos nos desprecian, no podemos vender en Europa, estamos al horno, Así es que yo digo, tanto bla, 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 ¿qué respuesta hay para ese mes de 15 días que tienen los asalariados? Porque que la vicepresidenta describa que hoy los trabajadores registrados pueden ser pobres. Ajá, y entonces, y de ahí diríamos los tucumanos, ¿vos cuánto te vas a hacer cargo? ¿O qué se ha ganado por concurso Alberto el lugar que tiene en la Casa Rosada? No, y los asalariados, ni hablar de aquellos que no tienen garantizado, ni hablar de aquellos y aquellas que no tienen garantizado un salario. Digo,
¿Qué pasa con la situación, con la población que está en extrema pobreza, en indigencia? Mire, yo se Si lo nosotros digo, no podemos planificar hoy no se puede planificar la economía familiar, porque además hay ¿Has una... visto las colas que hay para cobrar un bono, de la primera parte del bono de 9.000 pesos? Pero además te digo, papeles de colores, ¿cuánto van a terminar de ser papeles de colores, no? mire, yo se lo digo de acuerdo a la experiencia que uno tiene en el mercado de tantas décadas. Yo no recuerdo una distancia tan grande entre el precio de las cosas Y las horas trabajadas. y la hora hombre. Y la hora hombre, mire, hoy un albañil está trabajando por 2 kilos, 2 kilos y medio de clavos, o 2 kilos, 2 kilos y medio de asado. Nunca pasó eso, nunca pasó. Ni hablemos Que en su día... una tapa de inodoro, un inodoro o una camisa. O un traje para un bancario o para alguien que tiene que ir a trabajar de traje. Mire, nunca. Yo no recuerdo esa distancia. Y claro, eso se llama poder adquisitivo del salario, de la hora hombre. Claro, ahí es donde empieza. Por eso cuando algunos ministros hablan de que la economía se recuperó. No, y que la economía va a todo vapor, le digo, pero no entienden. Pero ¿cómo va a ir a todo vapor si hay un poder adquisitivo del salario paupérrimo que nunca hubo? Pero mira, ustedes hagan una pesquisa a ver cuándo se trabajó por 2 kilos de asado, un peón de la construcción. Pues, ¿cuánto puede estar ganando entre 2.000 y 2.500 pesos del día? Pero ¿de qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? Es una cosa, están trabajando por nada. Mire, es disparatado lo que está pasando. Es disparatado lo que está pasando. Así que yo les diría que tienen que transitar razonablemente los tiempos y acomodarse los precios relativos, porque me hablaba un empresario ayer en el Chaco, en la industria textil, de 85 pesos la hora. Pongamos 100 pesos la hora. No llegan a 1.000 pesos. Suponete que trabajen, o sea que no llega un kilo de asado. Bueno, en el Chaco se come más barato. Mire, tienen un lío muy grande. Tienen un lío muy grande. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Ojo que a veces uno tomaba la proporción de las empleadas domésticas. Uh-huh. Y hoy no son los sueldos más bajos, ¿eh? No, evidentemente, porque justamente No son es lo que claro. recordé Eso que hace vos poco decís. se actualizaron los sueldos de las empleadas Eso domésticas. ese número, a 100 pesos la hora, no llega ni creo que ni a la mitad del salario mínimo, que hoy está en 38.000 pesos. Que además es súper Es mínimo. impresionante. 38.000 pesos, ¿qué haces hoy? Por eso te estoy diciendo, el hombre que está trabajando por un peón, Yo diría que es hasta indigente. 2.000 y pico de pesos el día, no, está trabajando por 2 kilos de asado o por 2 kilos de clavo. Y 2.000 y pico pesos al día no es lo que te ha dicho el chaqueño, ¿eh? No, claro, ese te dijo 3 1.000. veces casi. Claro, ese te dije 1.800 o 900. Pero a 85 es menos todavía. Sí. Entonces, miren, estamos en una desproporción absoluta y está claro que no estamos en un proceso de sueldos bajos porque somos los tigres asiáticos que están exportando todo. Está claro, se está viendo la balanza comercial. Con lo cual lo que no está es la producción. Si no está la producción, no es cierto que la economía está volando. Uh-huh. Algún que otro sector quizás. Los insumos tampoco están para la producción. Pero mire, nosotros, cualquier empresario que usted hable y que lleve los números le está diciendo que está un 20-25% abajo en volumen del 2015. Y lo que falta, todo lo que se ha estado planteando sobre el tema de la industria automotriz, lo que se ha planteado ahora y que vos ya lo viste hace tiempo sobre el tema de los neumáticos. Por eso le habíamos dicho que había que planificar los dólares que quedaban. Hace tiempo, eso lo dijimos. En el 2020, se viene hablando en el justamente. 2020 se lo dijimos. Miren, esto ya está. Este gobierno fracasó y el plan económico que no hizo se lo hizo el fondo, como también se había. Que también Mira, si no se habíamos hacía de dicho. acá, mire, ya está. Ahora, esto es para recuperar el diálogo entre las disciplinas y la política, ¿no? Porque los proyectos colectivos
cada uno está en su vereda, pero así nos hizo la década ganada, ¿eh? Nadie le explicaba a cada uno de los funcionarios lo que tenía que hacer en su área. No es cierto. No es cierto. Esta historia de pensar que saben lo específico, y en este caso que saben la economía, yo le diría que ya no tienen tiempo de saber. Así que me parece que lo que me resultó raro de este discurso, de lo que escuché, es que precisamente va en esa dirección. A ver si piensan que saben. A ver si piensan que saben. ¿Saben el lío que van a seguir haciendo? A ver si piensa Massa que de verdad puede ser ministro de Economía y ministro de Producción, o como lo llamen. A ver si piensa de verdad que puede ser. Miren, la verdad que en esto necesitamos que hagan un acto de humildad y reconstruyamos lo que se pueda reconstruir en el diálogo, entendiendo entre todas las dirigencias políticas que cada uno tiene sus saberes y que de esos saberes aporta a la causa común. Me parece que eso también lo tiene que recuperar el pueblo argentino. Uh-huh. ¿Qué música eligió Vitia hoy? Tenemos un tema de Divididos. ¿Otra vez? Uy, lo tenemos. No, no es de Divididos. Los Piojos, perdón. Ah, bueno, ahora sí. Porque Dividido había sido la semana pasada, sí. Claro. Pero ahora que estamos juntando, cuando usted me dijo Dividido, porque va bien con lo que estábamos hablando. Ahora que estamos juntando los saberes, claro, está bien también Piojos. Desde ahí arrancamos. Los Piojos. Somos Piojos. Estamos, claro, ya, estamos a escala Piojos. Está sonando, seguro que ya lo oías. La tierra está vibrando con distinta melodía. Y esta melodía cantaba. Alguien encendía un asado, alguien de lejos llegaba. Pero tendremos la suerte que esté Pablo conectado. Por supuesto que está Pablo conectado, ¿sí? Marino. No me diga. Desde siempre que está Salúdelo, conectado. a ver si contesta. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Vio? Un saludo. ¿Vio que está? Moreno, qué descreído. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, qué gusto escucharte. Bueno, igualmente, muy bueno. Pablo, en esta introducción que hicimos del diálogo entre la economía y la política, que haya un plan económico explicitado, claro, que los actores económicos sustantivos del mercado tengan una hoja de ruta, pero también la política, que finalmente es el que lo tiene que aprobar, naturalmente tendrá legitimidad en la medida que lo avale el pueblo, pero que la política lo tome como propio también, creo que allana el diálogo que se puede tener. Y la falta de planes dificulta el diálogo, porque entonces el último libro que leíste pensás que es el correcto, y eso le pasa en general a los que tienen que tomar decisiones pero no son expertos en la materia. Entonces, ¿por qué no diseñamos oralmente cómo son esas articulaciones? Parte de eso hablamos en la semana pasada, pero ¿cómo son esas articulaciones entre la política de ingreso, la política fiscal y la política monetaria, que son las tres políticas que caracterizan un plan económico? ¿Y cómo se lo explicaríamos a la dirigencia política? ¿Cómo le explicarías vos? Suponiendo viene el futuro presidente y te dice, Pablo, bueno, a mí me gustaría que vos seas el ministro de Economía. Decime qué tenés en la cabeza, decime cómo vas a encarar la economía, así, aparte de autorizarlo, entiendo para dónde vamos. ¿Vos qué le dirías, Pablo? Mira, primero que nada que se necesita un plan integral, sin ninguna duda. Todos estos temas de decir, si tomamos esta medida, solucionamos los problemas, tienen una magia adentro. Por ejemplo, el tema de la dolarización, suprimir el Banco Central,
poner la imposibilidad de financiar el déficit fiscal en la Constitución como única medida, realmente es tener un concepto mágico de la economía y de la economía argentina. Entonces, lo primero que le diría es que necesita un plan integral. Lo segundo que le diría es que básicamente la economía no puede funcionar si no existe superávit fiscal y superávit del sector externo. De tal manera entonces que todas las demás políticas que adopten el gobierno tienen que estar colaborando con obtener el superávit fiscal, el superávit del sector externo, y aún más que no puede haber ninguna política económica o de lo que sea que atente contra esos dos superávits. Este es el principio de la coordinación. Todas las políticas dirigidas en principio a esos dos superávits y después los objetivos superiores, o sea, aquello que llamamos desarrollo sustentable y estabilidad de precios. Pero fundamentalmente no puede haber políticas en el Estado que atenten contra esos dos superávits. Vos fíjate que esto parece, no sé, de libro, pero cuando vos analizás la realidad argentina, te das cuenta que es un tema que se ha descuidado continuamente. Que mientras vos tenías quizás un intento de lograr un superávit fiscal por la política de la producción o por la política laboral o por donde sea, te abrían unos agujeros bárbaros, agujeros negros en el sector público. Pero mira, me parece que eso es lo fundamental a entender. Tienen que estar afiatadas las políticas y dirigidas a, primero, esos dos objetivos centrales y después como un camino eficiente para llegar hacia el desarrollo sustentable. Esto es lo que le diría. ¿Y qué le diríamos cuando el decisor político te dice, ¿y cómo va a ser el reparto de la torta? Pablo, dígame, a ver, ¿cuánto se van a llevar los trabajadores, entendiendo por trabajadores también los trabajadores pasivos, o sea, los jubilados, los pensionados, los profesionales independientes, los pequeños y medianos empresarios? Dígame, ¿cómo va a ser el reparto de la torta? Cuénteme un poco, ¿cuál es la idea? ¿Hacia dónde vamos, ministro? No, mira, ministro, que ¿sabe qué? Salen disparando todo por los costados. Mira, Guillermo, yo le diría que así como no puede haber una economía que funcione sin los superávit gemelos, no puede haber una economía que funcione con esta distribución del ingreso. Y que entre las primeras medidas a tomar está la necesidad de recuperar los ingresos de los trabajadores, entendiendo por trabajadores también a la clase pasiva, aquellos que fueron trabajadores. ¿Y hacia dónde apuntamos? Apuntamos ya en el conjunto y en el desarrollo del programa a una distribución 60% para el trabajo, 40% como retribución del capital. Así que le dije, y también me van a preguntar, ¿pero eso es posible? Y yo le respondería, no le queda absolutamente ninguna duda, es posible y es extraordinariamente posible. Claro, porque cuando Perón hablaba del 50-50, que era el 50 y 50, en realidad era con un estado del arte que había en aquel momento, en términos tecnológicos, y hoy eso ha cambiado. Por lo tanto, la evolución tecnológica también tiene que beneficiar a la retribución del trabajo, y por eso usted está diciendo 60-40, una distribución, lo que hoy sería justa. Y si le dice, no le va a decir ministro, le va a decir Pablo, porque ya tomó confianza. Y dígame, Pablo, ¿qué hacemos con la política monetaria? Muy fácil, al liberarla de financiar al sector público, porque dijimos cómo se combatía el déficit fiscal,
gravando a los sectores rentísticos sin afectar la producción, entonces el Banco Central y el sistema financiero van a estar liberados. Y entonces el ahorro monetario va a poder dirigirse donde siempre tuvo que dirigirse, que es a financiar la producción y el empleo. La clave está en la reducción del déficit. Al reducir el déficit se libera al Banco Central de esa mochila pesadísima que es financiar al sector público y evitar que esa financiación se lleve a la hiperinflación. Se libera ese mecanismo, entonces Banco Central y sector financiero se dedican a lo que siempre se tendrían que haber dedicado, que es el financiamiento de la producción y del empleo. ¿Y a quién ponemos en el directorio del Banco Central? Pablo, recomiéndeme gente, a ver. Sí, si no es gente, al menos sectores. Actores sociales, económicos. Representantes de la CGT, representantes del sector productivo, representantes de las provincias por regiones. ¿Por qué este cambio estructural importantísimo en el directorio? Que hasta ahora el directorio estaba formado por gente que tiene, digamos, experiencia en el sector financiero y que tiene algunos estudios hechos en economía monetaria. ¿Por qué este cambio tan dramático? Porque es necesario que el sistema financiero y el Banco Central se imbuyan del nuevo paradigma. Y el nuevo paradigma no es financiar el sector público. El nuevo paradigma es financiar al sector privado, la producción y el empleo. ¿Y quién mejor que los representantes de la CGT, del sector productivo y de las provincias, quién mejor que ellos para guiar entonces ese cambio de política, ese cambio de paradigma? Y para terminar, Pablo, le van a decir, ¿y dónde ponemos el precio de las tarifas? El precio del combustible, de la tarifa de luz, la tarifa de gas. ¿Cómo definimos ese precio? Y lo definimos por los costos. Por los costos de exploración y explotación, claro, muy bien. Los costos tienen que ser transparentes, no hay de ninguna manera, transparentes y comprensibles. No hay ninguna manera de seguir oscureciendo los costos de producción y de explotación de los servicios. Mire, a eso obviamente son los costos más una ganancia justa y razonable de todos los eslabones que participan en la producción y comercialización, le da el precio final. Claro, ahí el debate es que es justo y razonable, pero bueno, nosotros sabemos que San Agustín habló sobre ese tema. En todo caso le decimos que San Agustín nos dio la respuesta, porque claro, dice, no, pero para mí lo justo y razonable es multiplicar por 2. Bueno, no, mire, hay criterios éticos y de ordenamiento, aparte del conjunto macroeconómico, sobre cuál es la retribución del capital total empleado en cada una de las unidades que exploran, explotan o comercializan o transforman en el ámbito energético y en varios ámbitos más. A mí me parece que ha transitado Pablo por la política monetaria, la política de ingresos, por la política fiscal, ha transitado por las tarifas de la energía. Solo nos resta saber dónde se dialoga la política económica, porque usted siempre dice que la política económica se conversa. ¿Y dónde dialogarían los empresarios, los sindicalistas, los funcionarios públicos? ¿Cuál sería el ámbito de ese diálogo para buscar los consensos? Porque es claro que si los actores económicos no hacen propio el plan económico, no hay plan económico, ¿no? Porque son los que hacen la economía todos los días, cuando compran, venden, producen, etcétera. ¿Cuál sería ese ámbito de diálogo para encontrar los consensos? El ámbito de diálogo está en el acuerdo social, claro. Lo que vos bien has llamado el magno acuerdo, cuya principal condición es que todos los que se sientan a ese acuerdo estén en condiciones de tomar compromisos efectivos sobre lo que a ellos les compete. Porque hacer estos mamarrachos que se hacen, se los reúne y le dicen, bueno, estemos de acuerdo con 2 o 3 macanas, no sirve para nada eso, Guillermo. Claro.
Hay que buscar esos sectores con capacidad de comprometerse, y el que no tenga capacidad o voluntad de comprometerse, bueno, que se atenga a los hechos, porque no va a tener tampoco posibilidad de dialogar y de colaborar con la política. A mí me parece muy importante, y por supuesto que lo vamos a lanzar ahora durante el mes de mayo, pero digo, es un giro de 180 grados con relación al modelo anterior. Nosotros estamos planteando otro modelo desde la doctrina peronista, por supuesto, pero que estaba sentado en la demanda, y da un giro de 180 grados, lo asienta en la oferta y en la producción. Antes, digamos, el modelo era especulativo rentístico, y es un modelo que gira, pero además con propuestas profundas de transformación de las estructuras y de la participación de los actores económicos y de los actores político-económicos en la definición de las políticas. ¿Sabe por qué, Guitia? Pablo lo definió muy bien. Cuando estamos en presencia de un modelo especulativo rentístico, cuando la acumulación de capital, esto es la tasa de ganancia, cuando usted gana plata, es a partir de los hechos generados en la City, entendido como City es el mercado financiero. Cuando la tasa de interés pasa a ser el elemento ordenador de la liquidez de tu negocio, y decidís lo pongo en plazo fijo porque ahí voy a tener una renta mayor que aplicar esa liquidez en un nuevo proceso productivo, una máquina o en la expansión, es que estás en el modelo especulativo rentístico. Vos decís, mirá, he acumulado 100 millones de pesos a lo largo de los últimos 3 meses, ¿qué hago? ¿Compro una máquina, amplío mi negocio o pongo un plazo fijo? Bueno, cuando vos tomás la decisión de ponerlo en un plazo fijo, es que estás en el modelo especulativo rentístico. Es así de fácil. Precisamente lo que dice Pablo de la política monetaria específicamente, pero del plan en general, que la acumulación de capital, esto es la tasa de ganancia, va a estar en la economía real. Y cuando de abajo hacia arriba. Y cuando vos estás en la economía real, estás en la producción y el trabajo. Se da de bruces con la teoría monetaria moderna totalmente. No, bueno, es lo que está circulando. Bueno, es lo que está circulando hoy en día, que hablan de gestionar la economía con déficit. Bueno, eso no es teoría, no es moderna y menos es monetaria. No. Vino un economista norteamericano, dijo algunas cosas, pero la verdad que no. Cuando uno lo lee, uno diría que es el militante del déficit fiscal. Es el militante del déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Bueno, esto es una tontería para una economía bimonetaria, y la Argentina es una economía bimonetaria. Pablo, te agradezco enormemente la claridad que has puesto en la exposición, y solamente me resta despedirme y que vos te despidas del equipo y de nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Me voy a quedar después escuchándolo a Bea, por supuesto. Ahora, ojalá podamos hablar con Bea, pero no sé si está Bea. Bea, ¿estás? Estoy. Qué bravo. ¿Me escuchan? Claro, muy grande, ¿no? Como siempre. Sí. Bueno, hoy no falló nada, no sonó el teléfono de Guitia. Pimpi llegó en horario. Una sola vez sonó el teléfono, Moreno, ya fue están eso. Todos, mire. Hoy es un programa impecable, mire cómo le presta atención la operadora de este lado. No lo venga a plantear como la cosa maravillosa. Moreno, yo dije que hoy no hubo ningún error en el programa. Escúchame, la Adriana viene asegurando la calidad de este programa desde hace años, Moreno. Claro. Ponete de pie, agradecele y sigamos. Listo, vamos a hacer eso. Dígame, Bea, usted me mandó un mail en la semana que a mí la verdad que me impactó, me generó, y se lo mandé a nuestro abogado porque, bueno, algunos temas tenemos todavía presentes. ¿Por qué no nos cuenta el hallazgo que hizo usted cuando recorre ahí las viejas ediciones de los diarios y algunas noticias que han pasado hace mucho pero que tienen actualidad? Sí, la verdad que fue un hallazgo. Yo lo había escuchado, pero no lo había leído nunca. Así que para mí también fue una perlita. El 24 de abril del año 2000, es decir, hacía poco que había asumido de la Rúa, Miguel Bonazo publica una nota
Seguramente cuando la publica no suponía que Cavallo iba a volver a ser ministro de Economía de ese gobierno, de la Rúa. Es decir, que la publica sin saber que iba a ser por segunda vez ministro de Economía. La nota la titula Una peculiar manera de descalificar al INDEC. ¿No sabes que son subversivos? El título ya nos remite a una historia. Lo que hace Bonanno es escribir un diálogo real que ocurre en el año 1991, cuando Cavallo recién asumía como ministro de Economía en el gobierno de Carlos Menem. Y dice: Domingo Cavallo enrojeció de furia, tapó el auricular con la mano y le gruñó al licenciado Héctor Valle, a la sazón director del INDEC. Che, ¿qué pasa con estos datos sobre servicios que están tan altos? Me parece que el INDEC está macaneando. Y yo sé por qué lo hacen y vos también. ¿O me vas a decir que no sabés que el INDEC está lleno de subversivos montoneros? Hace muchos años que está infiltrado por esa gente. ¿Qué control podés tener vos sobre ellos? Le dice Cavallo a Valle, al director del INDEC. La curiosa escena ocurrió en el despacho ministerial de Economía en 1991, cuando Cavallo comenzaba su labor como superministro del gobierno menemista y quería demostrar que estaba logrando la estabilización de los precios. Los técnicos del INDEC insistían en registrar altos niveles en el rubro servicios que no solo afeaban las estadísticas antiinflacionarias del ministro, sino que favorecían la presión de los colegios privados a favor de tarifas más altas. Uno de los testigos de la escena era, la nota dice la actual, era el entonces ministro de Educación Juan Liach. Otro, el ex responsable del CONICET Juan Carlos del Bello. El tercero, un viejo amigo de Cavallo de los tiempos del integralismo católico en Córdoba, Juan Schiaretti, a quien curiosamente le hubiera podido tocar el sayo de subversivo que su amigo Mingo le endilgaba a los estarígrafos del INDEC por su participación en el Cordobazo y luego en el peronismo de base vinculado con las Fuerzas Armadas peronistas. Valle escuchó con una sonrisa irónica a la macarteada del ministro y recordó que efectivamente en tiempos en que José Gelbar ejercía el Ministerio de Economía, al INDEC habían ingresado muchos estudiantes y jóvenes graduados que militaban en la juventud peronista. Ese ingreso de militantes le había costado muy caro a Juan Carlos Noriega, el economista que había conducido el INDEC hasta 1976. En 1975, cuando se hizo cargo de Economía Celestino Rodrigo, puso como jefe de asesores al actual presidente del Banco Central, actual en ese momento, Pedro Pou, que hostigó y persiguió a Noriega y a sus colaboradores en el INDEC. A comienzo de los 80, pongámoslo en contexto, todavía Videla ejercía el poder de facto. En el año 80, la dictadura militar secuestró a Noriega en Pinamar, donde estaba veraneando. Unos hombres de civil pertenecientes a la Armada Argentina se acercaron a Noriega y le pidieron que los acompañara para aclarar algunas cosas. Como la esposa se aterrorizó, uno de los marinos le dijo caballerosamente
No se preocupe, señora, esto no tiene ninguna importancia, en pocos minutos se lo devolvemos. Pasaron 20 años, por supuesto, al momento de la nota, y Noriega sigue integrando la lista de desaparecidos. El ministro Cavallo, que fue subsecretario del Ministerio del Interior en 1981, dictadura cívico-militar, sabía muy bien de lo que estaba hablando. Bueno, esta es la nota que impacta porque siempre el recorrido a través de la historia nos impacta, nos duele. Y me parece que el título, una peculiar manera de descalificar al INDEC, nos trae algunos malos recuerdos que todavía tenemos vigentes. Tremendo. La verdad que viste que valía la pena esta columna. Fue la perla que completó un programa de reflexión e información. Te agradezco enormemente, Bea, y bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo y le damos a Gitia, porque bueno, también Gitia tiene que recordarnos lo que está aconteciendo en términos de fechas y demás circunstancias. Sí. Y además esta columna de Bea me recordó mucho a Ana María Edwin. Ah, claro. Nuestro homenaje a nuestra queridísima compañera que falleciera y condujera el INDEC con tanto brillo y tanta capacidad. Bueno, y el 7 de mayo de 1919 nacía Evita en Los Toldos, en Junín. Así que nuestra recordación profunda y sentida a nuestra querida compañera Evita, la jefa eterna Evita y la jefa espiritual de nuestro movimiento. Quería leer, si tengo un tiempico, lo que escribió. Tuvimos una charla muy buena que dio Marta Cascales sobre mi mensaje. Sí. Impresionante, fue muy buena, está colgada, que las compañeras y los compañeros la pueden escuchar, está en YouTube. Y como habló de mi mensaje, fui a mi mensaje y había una parte que, digamos, es muy vigente todo, pero en este momento, ¿no? Particular del mundo. Quiero demasiado a los descamisados, a las mujeres, a los trabajadores de mi pueblo, y por extensión quiero demasiado a todos los pueblos del mundo, explotados y condenados a muerte por los imperialismos y los privilegiados de la tierra. Me duele demasiado el dolor de los pobres, de los humildes, el gran dolor de tanta humanidad, ¿no? Esto de que el peronismo es universal. Sin sol y sin cielo, como para que pueda callar. Sí, todavía quedan sombras y nubes queriendo tapar el cielo y el sol de nuestra tierra. Si todavía queda tanto dolor que mitigar y heridas que restañar, ¿cómo será donde nadie ha visto la luz ni ha tomado en sus manos la bandera de los pueblos que marchan en silencio, ya sin lágrimas y sin suspiros, sangrando bajo la noche de la esclavitud? ¿Y cómo será donde ya se ve la luz, pero demasiado lejos? Y entonces la esperanza es un inmenso dolor que se revela y que quema en la carne y el alma de los pueblos sedientos de libertad y justicia. Para ellos, para mi pueblo y para todos los pueblos de la humanidad es mi mensaje. Precioso. Extraordinario, ¿no? Ahora la vamos a homenajear en la unidad básica Daniel Aranda, sí, con los compañeros. Un locro en homenaje a la compañera. Un locro, va a haber un locro. Hoy no el clima no acompaña hoy, me parece, para el locro, pero igual lo vamos a mayo, el cambio climático está bravo, está bravo. Empezamos con frío y ahora estamos todos con ropa de invierno y se arma un lío bárbaro. Tremendo. Gitia, terminó el programa. Sí, mire, y encima lo vamos a entregar. Agradecemos al equipo de Radio Caputa, Noelia, querida, que nos aguanta, nos banca, a Fernandito Molgaray y a todos nuestros oyentes. Les mando un fuerte abrazo peronista. Un fuerte abrazo peronista para todos y bueno, a recuperar los principios y valores que hicieron grande a nuestro movimiento. Hasta el viernes.